Bienvenidos al programa Los Libros de Esperanza, en su sección Autores al Aire. Soy Esperanza Buenrostro y les doy la más cordial bienvenida a este espacio diseñado para conocer al escritor detrás de la historia. Hoy tenemos la visita de Rosalinda González. Rosalinda, bienvenida. ¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos y Encantada. gracias por venir a hablar de tu libro. Voy a decir un poco, una semblanza pequeña de quién eres y ya entramos de lleno a platicar. Rosalinda es periodista egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en periodismo internacional en California. Fue editora fundadora de Perfiles e Historia del periódico El Norte. Bueno, pues una vez más, bienvenida. Gracias. Y aquí vamos a entrar ya en materia. A mí me llama la atención. Tú fuiste editora fundadora de Perfiles e Historias del periódico El Norte. ¿Y cuál era la parte fundamental? ¿Coordinarlo o también escribías muchas de las reseñas que había? ¿Cuál era tu función? Pues yo editaba la sección, pero pues la concepción, el diseño, la idea de lo que íbamos a hacer, también la gestamos en su momento. La idea de Perfiles e Historias es el periodismo narrativo. Entonces, eso empezó en el periódico, pues, ¿qué será? Hace unos 18 o 20 años. En mi caso, empezamos con ese segmento, ¿no? Que trataba de ver el periodismo de otro ángulo, no como la parte noticiosa, sino ver las historias detrás de la noticia. O sea, ya no era el qué, el cómo, el cuándo, sino el quién. Y era más o menos entonces utilizaban pues las técnicas narrativas, nada más que en este caso se aplicaban estrictamente con hechos reales. O sea, tú contabas toda la historia como un cuento, pero con hechos totalmente reales. No podías imaginar, sino simplemente atender lo que habías investigado, ¿no? Claro, apegados al periodismo, ¿no? Como Uh-huh. corresponde. Y ahí estuviste mucho tiempo. ¿Y alguna vez incursionaste en narrativa o esto fue esta novela de la que vamos a hablar hoy, fue tu primera incursión en la narrativa? Pues mira, siempre he escrito desde muy chiquita, nada formal ni mucho menos, porque luego pues lo olvidé, y cuando era muy pequeña me gustaba escribir historias de vaqueros y novelas de lo que se me ocurriera, era muy pequeña. Y luego ya estudié periodismo y me dediqué al periodismo diario. Entonces el periodismo diario, aunque tú escribes a diario, pero tiene otra dinámica. Entonces, pues como que me olvidé de las historias que yo estaba interesada en contar. Ya cuando nos reencontramos con Perfiles e Historias, tuve oportunidad de trabajar, de poner en práctica toda la teoría que habíamos elaborado en torno a la sección. Y sí hice muchas historias narradas. Pero ya después, cuando ya decidí que ya era hora de que quería dedicarme en serio, pues fue cuando ya empecé a retirarme. Entonces, cuando ya se iba acercando a mi jubilación, decidí tomar algunos talleres y algunos cursos, y ya me decidí por la narrativa ya de ficción. Entonces tomaste talleres de narrativa, de novela, de cuento. Sí, tomé talleres precisamente con Cálamo. Fue donde tuve la oportunidad, tuve manera de ver que se me estimularan un poco las ideas, porque cuando uno tiene oficio, al final de cuentas, pues el periodismo tiene su oficio, ¿no? Escribo fácil, entre comillas, rápido. Pero ya para elaborar historias, desarrollar personajes, describir cosas de ficción, pues sí me sirvió muchísimo los talleres. O sea, el hecho de que estés trabajando con alguien que te está poniendo retos y diciendo, descríbeme esta situación, o con 2 palabras hazme una historia. Evocar tus sentimientos. Exacto. Si mal no recuerdo, estabas con Patti Lauren, ¿no? Patti Lauren, particularmente hice 2 con Patti, dos talleres, y también tuve 2 con Jaime Con Palacios. Jaime Palacios, sí. Y estuve también con Verónica en el de Vero Flores. En de Vero Flores. Uh-huh. O sea, sí he tenido mucha oportunidad de participar. Eso me gustó mucho. ¿Y eso te sirvió? Definitivamente. Cuando llegaste, ¿ya habías empezado la novela? ¿Ya tenías una idea clara de qué querías escribir o ahí se empezó a gestar todo? No, ya la tenía. La verdad, yo llegué con mi novela hecha, pero digamos que compacta. Ya el hecho de tener el contacto con los expertos,
pues ya me permitió elaborar más los personajes y darle más Y es que me amplitud. imagino que ese es un reto, Rosalinda. Los periodistas que se tienen que someter a un espacio, a un número de palabras para que la nota Ujú, quede en tiempo, forma, ahora sí que no, sí, que quepa en donde debe. Y luego hacer este reto a cambiarte a narrativa y ser como más explícita, digamos, en emociones, en situaciones, en detallar situaciones y circunstancias. Me sí. imagino que ese puede ser un paso importante, no sé si difícil para un periodista hacer este brinco. Pues fíjate que yo no lo sentí muy difícil en el sentido de que al final de cuentas manejábamos todas las técnicas. En nuestro nivel, muy acotados por el espacio, que no podíamos pasarnos de determinada tipo, el número de caracteres de la computadora, pero sí manejábamos las técnicas, manejábamos descripciones, manejábamos diálogos, manejábamos flashbacks. Entonces sí manejaba todas las técnicas narrativas, pero acotada, te digo, por el periodismo. Entonces pasar a la ficción, pues fue darme permiso de que ahora sí yo podía intervenir en el destino de mis personajes, porque cuando a la hora del periodismo, pues tú no puedes intervenir en las situaciones que son verídicas, porque tienes que atener a esa circunstancia. Pero ya al brincar a la narrativa de ficción, pues me lo permitió. Fue un permiso maravilloso. Sí, me imagino. Ujú. Y podría ser una consecuencia lógica, ¿no? Para un periodista también tener como esta inquietud de brincar a la narrativa, de probar otros géneros, cuento, novela, o sea, también creo que es un reto que he visto recurrentemente Sí, en muchos periodistas y que yo la verdad lo aplaudo porque ya tienen oficio, ya saben cómo y sí. muchas veces nos sorprenden con las historias, ¿no? Como es el caso de tu novela. Cuéntanos un poco de Buscando a Benedetti, por favor. ¿Cómo es que se gestó Buscando a Benedetti? Pues fíjate que siempre pienso que ese tipo de historias, yo desde que hace mucho tiempo que traía la inquietud, he escrito algunos cuentos y estaban por ahí sueltos y traía la inquietud de hacer una novela. No sé, era un reto muy grande, pero pues dije, bueno, pues siempre lo he querido. Entonces empecé un poquito a moverle las ideas y no se me ocurría nada. Creo yo que esta historia surgió un poco del ocio, del ocio y la nostalgia. Que estaba hojeando cuando hojeas alguna, no me acuerdo si era un libro o un cajón donde encontré unos papelitos. Entonces me vino la idea de que lo que nos sucede cuando encontramos una referencia de hace muchos años, ¿verdad? De nuestro pasado, que nos remite a un instante que pudo haber sido bonito o no, pero que nos evoca algo, ¿no? O sea, a partir de esa situación ya empecé a armar la historia y bueno, hurgando también en mi pasado, en mi propia experiencia, fui a dar con Benedetti porque pues en mi época de juventud a mí me tocó Benedetti, Claro. era el poeta indispensable para mi generación. Y pues de ahí surgió un poco la idea y bueno, por eso fui dándole forma a esta historia que es de amor y pero no es nada más de amor, también es de búsqueda, es de descubrimiento, ¿no? De Y reencuentro, de reencuentro. de cerrar círculos. Así es. Es una historia que está en un contexto en los años 70. Sí, en los Tiene a sus 70. protagonistas Eugenia y Manuel. Son Eugenia y Santiago. Ah, Y Santiago. Marcelo, son tres personajes. ¿Y de dónde saqué Manuel? Manuel es el papá. Ah, claro, Sí, sí, Manuel sí, es sí, el no, sí, papá. sí lo recuerda, nomás Sí, sí, que... sí. Y Santiago, por Ajá. supuesto. Oye, cuéntanos un poco, sin echarnos a perder la novela, sin decirnos Ajá. mucho, pero un poco de qué va la novela, por favor. ¿Cómo es Sí. que transcurre un poco la historia para que nos dejes ahí Pues mira, la inquietud? es la historia de una chica, de una señora de clase acomodada, que por una circunstancia de su vida se enfrenta a un duelo y como que la choquea un poco y a partir de ahí hace un viaje al pasado y recuerda algunos eventos de su juventud, particularmente una relación amorosa que tuvo en su juventud y siente que le quedó inconclusa porque ella era muy pequeña, muy jovencita y había sido un gran amor en su juventud y luego pues no supo qué pasó y decide entonces a esas alturas de su vida ya madura
investigar qué pasó. Entonces, a raíz de ese punto, empieza una búsqueda que la lleva a descubrir miles de cosas que ella no tenía ninguna idea, ¿no? Entonces se redescubre cosas de su familia, redescubre cosas de ella misma, redescubre cosas como de la desigualdad social, que a ella le había parecido siempre muy normal, porque pues ella fue una privilegiada, y es un viaje realmente hacia adentro y lo que ella gana con esto, porque al final de cuentas, pues siempre en esos viajes hay mucho de culpa, y siempre encuentra uno cosas, porque el que le busca encuentra, eso es un hecho. Entonces, si le Sí, buscas, pues le encuentras. buscó. Entonces le buscó y encontró, y pues hay cosas que sí te provocan culpa, que te provocan búsquedas de soluciones, y si cuando no puedes arreglar el pasado, pues por lo menos pretendes Conciliarlo, ¿no? conciliarlo con tu Y presente. sobrellevarlo. Ujú. Me gustó mucho de la novela que también nos hace recordar el Monterrey de esos tiempos, ¿no? O sea, en esa Ajá, parte es muy disfrutable también la novela que vas, sí. y de Latinoamérica y de la situación Ujú. política y social también de Latinoamérica en los años 70, ¿no? Así es. Porque ahí hay un personaje que es uruguayo y Ajá. entonces cuéntanos un poco este contexto, nada más no lo que pasó, pero esta parte de contexto de la que Mm. hablas en la novela que nos sitúa claramente en la parte social que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Así es. Era el personaje joven, es un uruguayo que huye de un activista, que huye de la represión en su país, viene a Monterrey en los setentas, y bueno, aquí sucede toda una historia este, en Monterrey. Y eso, el hecho de que sea uruguayo es lo que nos remite a Benedetti. Como era un chico activista, pues evidentemente él Soñador, idealista. sí, los idealistas de aquella época, los chicos que se morían por cambiar el mundo, y claro, Benedetti era su poeta de cabecera, ¿no? Benedetti, que fue inspirador de tantos chicos de aquella época, y por eso es la relación con Benedetti, ¿no? Entonces, Sí. el Y uruguayo. Eugenia y Santiago, que es este chico uruguayo, son quienes van a protagonizar esta historia de amor Así y es. que tenemos que encontrar qué es lo que pasa con su historia de amor, Así que es. es como el pretexto que utilizas para contextualizar todo esto, ¿no? Todo Así es. aquello que se vivió en esos tiempos. Se nota el oficio que tienes. A mí es una novela que te lo dije desde aquella vez, ¿te acuerdas que me la Sí. mandaste? Que la leí, se lee de una sentada, literal. Es una Ujú. novela que yo creo que está súper bien estructurada y equilibrada y que logra su cometido, que es Ujú. ir atrapando al lector hasta desear de verdad saber qué pasa con cada uno de los protagonistas. Sí. Me parece que también logras como esta parte de suspenso, de ir teniendo al lector picado en cada uno Ujú. de los acontecimientos. En algún punto te sorprende, que casi creo que uno cree que ya se sabe en qué va a terminar y no, y te sorprende. O sea, Ujú. pensarías que puede ser predecible conforme vas avanzando, pero hay un momento que eso me gusta mucho, que das como una Ujú. vuelta a las cosas y que entonces hace que se mantenga la tensión narrativa, digamos que estás Ujú. manteniendo al lector ahí cautivo para sorprenderlo con un final completamente impredecible, ¿no? A mí me parece que tu novela es muy buena, yo quiero Muchas recomendarla gracias. mucho. Dinos, por favor, si tenemos alguna anécdota en el tiempo que la estabas escribiendo, algo que nos quieras compartir, si te pasó algo. Pues fíjate que no es autobiográfica ni mucho menos, ¿verdad? Porque yo fui una chica bastante sencilla. Yo no soy de aquí, soy de Coahuilense, y entonces llegué en los setentas aquí, hecho una jovencita totalmente, lo que se llamaba en aquel tiempo fresa, que eras una niña de muy cuidadita, no tenía idea de lo que el mundo tenía a su alrededor. Pero sí hay una anécdota que sí la viví yo en la novela, la puse ahí, que un día que andaba yo en camión, porque empecé a trabajar aquí, y en aquel tiempo había un movimiento universitario muy fuerte donde los chicos que era lo de la autonomía de la Universidad de Nuevo León, y la estaban peleando, y los chicos, los jóvenes universitarios, pues de pronto secuestraban camiones, ¿no? Me tocó, iba en un camión y los secuestraron y nos bajaron. Entonces
Entonces fue ahí por el centro, aquí por el centro de Monterrey, que en aquel tiempo era diferente, ¿verdad? Y ahí me tocó una represión a un grupo de manifestantes que estaban ahí y entonces muchas situaciones que narro en la novela sí son, en particular esa escena sí la viví. Yo con mucho susto, por supuesto, porque pues yo veía a los muchachos, de hecho yo los veía con mucha admiración, pero también con mucho miedo, los jóvenes que participaban. Se me decían, eran tan idealistas pero tan arrojados. Ay, sí. Que yo no podía creer que fueran capaces de morirse, sí, por un ideal. Por algo que ahora vemos que era pues que era un romanticismo. Ellos anhelaban algo realmente, algo superior, diferente, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Me tocó un poco a mí también, yo creo que una época así en Guadalajara, yo soy de Guadalajara y sí, esta manifestación de los estudiantes a veces era miedo y atrás de cada revuelta, digamos, o de cada movimiento siempre hay como un gran sueño, una gran ilusión, justificada o no, pero que también ha arrasado con muchas vidas y con muchos sueños en el camino. El mayor reto que pudiste haber tenido al escribir esta novela, algún reto así importante o algún momento en que dijeras ya, ¿cómo le sigo? O algo, alguna cosa que nos quieras compartir. Fíjate que mi mayor reto conmigo misma soy muy concreta. Creo que ese es un problema que tengo que manejar porque creo que se lo debo al periodismo. Soy muy concreta y soy una persona que le es muy difícil despegar los pies de la tierra. Entonces, no me resulta fácil fantasear. Tal vez por eso mis temas, los que he manejado en mis historias, son tan realistas, ¿no? No puedo irme por las nubes y hacer esas descripciones maravillosas que hacen otros narradores. Pero creo que fue mi reto. De hecho, cuando el primer pues digamos borrador era 90 páginas y batallé. Al fin, ya cuando me di cuenta y gracias a los talleres y a la asesoría de mis talleristas, pues tenía que desarrollar los personajes. Gracias a eso, pues se fueron desarrollando los personajes porque la historia ya estaba. Nada más era cuestión de ir ampliando los arquetipos y demás, ¿no? Y fue ese es mi reto, que soy muy muy concreta. Yo por mí te cuento la historia en 10 minutos. En 10 minutos, o sea, no, sí, ya y me puedes tener, ya las conoces, ya lo sabes, más o menos lo has sabido, ¿no? Entonces, ese es mi reto, básicamente. ¿Y ahorita en qué estás trabajando? ¿Tendremos una novela próximamente tuya? Pues ya terminé la segunda, que esta sí es novela corta, así está planeada desde el principio. Ella está lista y espero ya autopublicarla. ¿La vas a subir a Amazon, me decías? Sí, va a ser en Amazon, y ya pues ahora sí, cualquier idea pero luego hay que imprimir algunos ejemplares para las que queramos tener tu novela así en físico como tengo yo esta. Mira ya cómo la tengo llena de papelitos y de rayas. Sí, luego las rayas. Yo creo que sí habrá que imprimir algunos porque, por ejemplo, yo soy de la antigüita, yo soy amante yo también. Del papel, ¿no? Entonces, claro que sí. ¿Y esta dónde la podemos conseguir? Bueno, la novela la editó la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces está en la Casa del Libro. Ahí se puede conseguir todavía. Y en Cálamo. En Cálamo que nos dejaste, sí, fíjate que tengo varias, pero ya casi se acaban. Ajá. A ver si luego nos dejas un poco más y perfecto. También que estamos muy céntricos ahí en Mirador Residencial, también podrían irla a conseguir, hasta autografiada por ti. Ah, claro, si no lo piden, ¿no? Sí, si así lo quieren, encantada. Pues Rosalinda, muchas gracias por haber venido, por acompañarme a este espacio y esperamos con ansia, me avisas por favor para que luego te des una nueva vuelta y nos hables de tu novela tan pronto esté disponible. Será un honor, Esperanza. Muchas gracias, gusto en saludarte. Gracias igualmente. Hasta luego.